Mi nombre es Andrea Righetti, soy docente de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional de Córdoba y hoy vamos a ver la actividad 24 de la unidad 5 del material a distancia. La actividad 24 nos dice que las ventas diarias de un comercio de la ciudad de Córdoba siguen una distribución normal con media de 510 pesos. Se sabe además que la probabilidad que la variable asuma valores menores que 460 pesos es igual a 0,1762. Con estos datos, calcule la desviación estándar de las ventas, la probabilidad de que un día particular las ventas no alcancen el promedio, y la probabilidad de que las ventas estén entre 400 y 700 pesos. ¿Qué vamos a ver entonces? A partir de esta actividad vamos a repasar el concepto de distribución normal, calcular las probabilidades e interpretarlas en el contexto del problema planteado. La distribución normal es justamente una de las más utilizadas en aplicaciones estadísticas porque numerosas variables continuas poseen este comportamiento que puede ser ajustado por este modelo. Tal es el caso, por ejemplo, de la duración de ciertas baterías o el monto de ventas de un determinado producto, el peso de un conjunto de mujeres. Además, bajo determinadas circunstancias, algunas variables discretas pueden ser aproximadas por esta distribución y es una de las distribuciones más importantes dentro de la inferencia estadística porque se aplica en numerosas situaciones. La función de la distribución normal es la que se expresa bajo esta fórmula, tiene un campo de variación entre menos infinito e infinito, es una curva perfectamente simétrica con respecto a la media, y al ser justamente simétrica coincide la media, la mediana y la moda. Los parámetros que caracterizan a esta distribución son la media y la varianza. En función a los datos que nos brinda, nos dice que las ventas diarias del comercio tienen distribución normal, pero no conocemos cuál es esa desviación estándar, pero sí sabemos que la probabilidad de que las ventas sean menores a 460 pesos es 0,1762. Sería el área bajo la curva que tenemos sombreada en esta gráfica. Además, nosotros hemos visto que para poder calcular esta probabilidad deberíamos integrar la función que habíamos visto recién hasta 460. Para evitar tener que estar haciendo esos cálculos, nosotros habíamos utilizado lo que se denomina estandarizar una variable, es decir, esta variable x que está expresada en ventas diarias, podemos convertirla en una variable z, que llamamos este proceso de estandarizar la variable, que sería justamente tomar la variable de interés, restarle su media y dividirla por su desviación estándar. Entonces nos va a quedar una distribución de la variable z, que va a estar expresada en desvíos estándar, y va a ser normal con media y desviación 1. En base a eso, podemos decir entonces que la probabilidad de que z asuma un valor z sub 0 particular va a ser de 0,1762. Es decir, que vamos a tener que encontrar ese valor de z para que, en función a los valores que asume z sub 0, poder despejar de esa expresión el valor de la desviación estándar. Entonces, a través de Infostat, nosotros podemos calcular a través de estadística, probabilidades y cuantiles, seleccionamos la distribución normal y aquí nos va a dar los parámetros de la distribución. En este caso, como estamos trabajando con z, vamos a dejar, como lo hace por defecto, la media 0 y la varianza 1, y vamos a colocar en probabilidad x menor a un valor particular 0,1762, que era nuestro dato. Eso nos da que el valor de z es menos 0,9294, que es el área que tenemos sombreada bajo la curva. Entonces, reemplazamos ese valor de a z sub 0, y entonces si z sub 0 es menos 0,9299, simplemente reemplazamos en z sub 0 y despejamos sigma, y entonces nos da que la desviación estándar de las ventas diarias de este comercio es de 53,769 pesos. En el punto B nos pide que calculemos la probabilidad que en un día en particular las ventas no alcancen el promedio. Sabíamos que el promedio era 510 pesos, o sea que en esta gráfica nos está pidiendo el área sombreada. Sabemos que esta curva, la distribución normal, una de las características que tiene es que es simétrica con respecto a su promedio, o sea que intuitivamente podemos ver que si todo el área bajo la curva
sería 1, si hasta el promedio sería 0,5. En términos de Z, si tuviéramos que estandarizarlo, simplemente lo haríamos de esta manera y obviamente el valor de Z sería 0. Pero veamos entonces cómo lo haríamos con Infostat. Simplemente ponemos el valor de lo que sería Z para nosotros, porque la media es 0 y la varianza es 1, y entonces nos da 0,5. O lo podríamos haber hecho también colocando en términos de X el valor del promedio 510 y la varianza, que sería la desviación estándar que hemos obtenido recién, elevada al cuadrado, nos estaría dando exactamente lo mismo, que sería que la probabilidad de ese valor va a ser 0,5. O sea que aquí tendríamos que poner 510 y acá sería la probabilidad 0,5. También tenemos otro recurso dentro de Infostat, que es las aplicaciones didácticas. Y allí tenemos la gráfica de función de densidad y nos da distintas alternativas. En el caso nuestro, estamos hablando de distribución normal. Si lo hacemos con Z, va a ser media 0 y varianza 1. Y allí le dejamos el valor 0 y entonces nos da 0,5 de probabilidad y nos lo indica allá arriba. Bien, en el punto C nos pide que calcule la probabilidad que las ventas estén entre 400 y 700 pesos. Entonces sería el área bajo la curva que tenemos aquí en términos de X. Si lo vemos en términos de Z, tendríamos que estandarizar los dos valores entre los que queremos encontrar la probabilidad. Entonces nos quedaría que tenemos que encontrar la probabilidad de que Z esté entre menos 2,05 y 3,53. Entonces, nosotros podemos decir que sería lo que acumuló hasta 3,53 menos lo que acumuló hasta menos 2,05. En Infostat, entonces vamos a tener que buscar. Si lo hacemos en términos de Z, vamos a tener que colocar aquí el valor de Z, 3,53, entonces es lo que tenemos en la gráfica, 0,9998. Y debemos restarle lo que acumuló hasta menos 2,05, que sería este pedacito de la curva que tenemos aquí. Entonces, 0,9998 menos 0,0202 me da que la probabilidad que las ventas estén entre 400 y 700 pesos es de 0,9796. Entonces, nosotros hemos visto las distintas situaciones en las cuales podemos calcular la probabilidad de que las ventas asuman determinados valores. Hemos podido calcular entonces cuánto era el valor de la varianza, así que podemos también aplicarlo de esta manera. Las aplicaciones didácticas, el gráfico de función de densidad continua, y lo hemos hecho con la media y con, en este caso, la varianza, para mostrar la distribución de las ventas. Con esto damos por finalizada la actividad número 24 de la unidad número 5. Muchas gracias.